Suscríbete y comencemos con... Hola amigos, bienvenidos a este nuevo vídeo, vamos a empezar. Créeme, el 90% de las personas no conocen esta verdad. Antes de adentrarnos, bienvenidos a La Verdad de Dios, donde desentrañamos las capas de la historia bíblica para revelar verdades ocultas y relatos fascinantes. Suscríbete y comencemos con... ¿Te has preguntado alguna vez qué ocurrió realmente en el jardín del Edén? Desde pequeños hemos oído hablar de Adán, Eva y ese fruto prohibido que los llevó a su caída. Sin embargo, existe la posibilidad de que el propio jardín contuviera secretos tan profundos que la misión entera de Satanás se centre en evitar que descubramos su verdadero poder. Nuestro destino, el suyo, e incluso sus planes más oscuros, podrían tener mucho que ver con aquello que el enemigo no quiere que sepas sobre el Edén. Cuando la mayoría piensa en el jardín del Edén, de inmediato visualiza a Adán, Eva y la serpiente tentadora. Pero la realidad es que este lugar era mucho más que un jardín exuberante. Era un espacio de comunión directa con Dios, un entorno sagrado donde la humanidad tenía acceso a la presencia divina. Adán no necesitaba imaginar lo que Dios deseaba de él. Podía escucharlo caminando a su lado. Esa conexión cercana, que antes poseyó el mismo Satanás, le fue arrebatada cuando se rebeló. Esto explica por qué el enemigo no soportaba ver a Adán y Eva disfrutando de la presencia de Dios en el Edén. Era un recordatorio constante de lo que él había perdido. El profeta Ezequiel, capítulo 28, describe que antes de su caída, Satanás habitaba precisamente en ese entorno sagrado, adornado con toda clase de piedras preciosas y en estrecha comunión con la gloria divina. Allí, según el texto, caminaba, en medio de piedras de fuego, una alegoría de su cercanía con la sabiduría y la luz de Dios. Sin embargo, el orgullo lo llevó a rebelarse, perdiendo ese privilegio para siempre. Imagina su amargura al contemplar a Adán, hecho del polvo pero colmado por el soplo de vida de Dios, moviéndose con total libertad en el mismo lugar del que él fue expulsado. Génesis relata que Adán y Eva oían a Dios pasearse por el huerto, al fresco del día. Mientras ellos disfrutaban de ese regalo, Satanás ardía en envidia al reconocer que la humanidad había heredado un privilegio que él mismo había arruinado. Además de esa comunión directa, el Edén también albergaba conocimiento divino. La tradición apócrifa, como sucede con el libro de Enoc, describe cómo aquellos que caminan cerca de Dios reciben secretos celestiales. Adán y Eva, formados a la imagen de Dios, compartían esa naturaleza espiritual, pero Satanás engañó a la primera pareja para distorsionar esta conexión y que no valoraran lo que ya poseían. Por ejemplo, en el llamado libro de Adán y Eva, un texto apócrifo también conocido como La vida de Adán y Eva, se narra la profunda frustración de Satanás, quien culpaba a Adán de la pérdida de su gloria. Pero, en realidad, fue su propia rebeldía lo que lo condenó. Con su engaño, el enemigo logró que los seres humanos fueran expulsados del Edén y, por ende, desconectados de la sabiduría divina que allí se manifestaba. Otro gran misterio que Satanás no quiere que recordemos es que en aquel jardín existía el árbol de la vida, símbolo de inmortalidad. Dios les había otorgado libertad para comer de cualquier árbol, incluido el de la vida eterna, salvo del árbol del conocimiento del bien y del mal. El propósito de Satanás era apartarlos de la fuente de vida que tanto añoraba. Génesis describe que, tras la desobediencia, Dios los expulsó del jardín para impedir que en ese estado caído se hicieran eternos. Los querubines y una espada encendida custodiaron el camino al árbol de la vida. Génesis 3 y 24 de la madrugada. La intención divina no fue un mero castigo. Si Adán y Eva hubieran comido del árbol de la vida después de pecar, habrían permanecido para siempre en un estado de separación de Dios. Más tarde, la revelación bíblica indica que el verdadero reencuentro con la vida eterna se daría a través de Jesucristo, Apocalipsis 10 y 14 de la noche, no por una simple acción desafiante de comer un fruto. Aquello que el enemigo ansiaba evitar a toda costa era que la humanidad se consolidara en la vida inmortal y en la comunión perfecta con el Creador. Recordemos que, según las Escrituras, Satanás, antes de su caída, gozaba de un tipo de existencia eterna, un vínculo profundo con la gloria divina. Pero al ser desterrado, su tiempo quedó limitado. Apocalipsis 12 y 12 del mediodía advierte que el diablo actúa con furia precisamente porque sabe que le queda poco tiempo. De ahí que le doliera ver a Adán y Eva moviéndose en una armonía que él mismo había tenido y que destruyó con su ambición.
No se trataba solo de mantenernos alejados del árbol de la vida, sino también de destruir la autoridad que Dios había entregado al ser humano sobre la creación. Génesis 1:26 de la madrugada menos 28 relata que la humanidad fue encargada de dominar la tierra. El libro de Adán y Eva describe cómo Satanás se sintió desplazado por la elevada posición de Adán, a quien responsabiliza de su propia expulsión de la gloria. Esa hostilidad se reflejó en la tentación del jardín. Al lograr que Adán y Eva pecaran, el enemigo los despojó de la pureza que los revestía y de esa naturaleza luminosa que el Salmo 104:2 atribuye en primer lugar a Dios mismo. Tú te vistes de luz como de un manto. Muchos textos antiguos señalan que, en un inicio, Adán y Eva brillaban con una luz divina. Pero, al caer, se sintieron desnudos, en una mezcla de vergüenza y desamparo espiritual. Por otro lado, la mayor verdad que Satanás pretendía enterrar en el olvido se relaciona con la promesa de redención. Desde el instante mismo en que Adán y Eva desobedecen, se pronuncia una profecía en Génesis 3:15 de la madrugada, donde se anuncia la enemistad entre la serpiente y la simiente de la mujer, y se proclama que esa descendencia herirá la cabeza de la serpiente. Esta es la primera alusión al plan de salvación que culminaría con Jesucristo, el Redentor. Para Satanás, aquella promesa no implicaba solo su derrota a corto plazo, sino el anuncio de su ruina definitiva. Aunque logró corromper el Edén, su victoria fue apenas momentánea, ya que la iniciativa divina para restaurar a la humanidad comenzó de inmediato. Según el libro de Adán y Eva, Dios consoló a nuestros primeros padres asegurándoles que les enviaría su palabra para traerles salvación, apuntando así a la encarnación de Jesucristo. Satanás comprendía las implicaciones de esta promesa. Su victoria sobre Adán y Eva no sería el desenlace final. El objetivo del enemigo era que la humanidad siguiera alejada de Dios, careciendo de la luz espiritual y de la autoridad que el Creador les había otorgado. No obstante, el plan de redención estaba en marcha. La expulsión del jardín impidió que el hombre sellara eternamente su condición de pecado, y a la larga abrió el camino para la redención en Cristo. De hecho, la misma Biblia cierra en Apocalipsis con la imagen del acceso restaurado al árbol de la vida para aquellos que han sido reconciliados con Dios, Apocalipsis 10:14 de la noche. Aquello que se perdió en Edén se recupera y se supera mediante la gracia divina. El jardín de Edén, entonces, no fue solamente un escenario bucólico donde ocurrió la primera tentación. Era el lugar de comunión total con Dios, una fuente de sabiduría y un espacio donde se otorgó al ser humano autoridad y acceso a la inmortalidad. Cada una de esas bendiciones representa algo que Satanás perdió y que temía ver en manos de la humanidad. El engaño separó al hombre de esa gracia inicial, pero no pudo impedir que Dios estableciera una promesa de salvación que se cumpliría cabalmente en la persona de Jesús. Al final, la historia de Edén ilustra tanto la caída como la esperanza. Aunque fuimos alejados de ese jardín, se nos abrió la posibilidad de una comunión aún mayor con nuestro Creador. Si este viaje te ha permitido vislumbrar las verdades ocultas del Edén y la estrategia que hay tras la lucha espiritual descrita en la Biblia, te invito a compartir este conocimiento. No te quedes con la curiosidad solo para ti. Difunde estas reflexiones con quienes también anhelen profundizar en las enseñanzas de la palabra y en los textos que, aunque no sean canónicos, han influido en la tradición judeocristiana. Gracias por acompañarme en esta exploración. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas futuros análisis de los secretos bíblicos y apócrifos. Te espero en el próximo episodio. Que Dios te bendiga y te guarde siempre.